transacciones y qué riesgos y mecanismos de control hay. ¿Qué es una transacción económica? Es un intercambio, ¿no?, de valor entre dos o más partes, alguien compra, alguien vende, y que afectan el patrimonio de una empresa. Debe ser cuantificable, es decir, yo compré 100, yo vendí a 100, ¿verdad? Si no hay moneda, no puedo registrar. ¿Requiere evidencia documental? Sí, porque ¿con qué contabilizas? No, yo compré, pero ¿cuánto? ¿Dónde? Dame la factura, dame el comprobante. Necesito evidencia. Y por lo menos va a haber dos cuentas que van a entrar en juego. Cuando yo compro, ¿qué cuentas entrarían en juego? Si yo compré mercaderías, mercadería sería una cuenta. Y el dinero que entregué para comprar, el dinero sería otra cuenta, ¿verdad? Si yo pago la luz, el recibo de luz es gasto de luz, es una cuenta, y el efectivo con que pagué la luz es otra cuenta. Habrían dos cuentas. Es un evento que registra la actividad empresarial, ¿no? Es un evento clave, ¿no? Todo intercambio tiene un valor, debe haber un respaldo, la información que yo registro es útil para toma de decisiones. ¿Cómo que si yo no registro será útil? No, pues la contabilidad no sería útil si no registro una venta o una compra, ¿no? Cada transacción va a tener siempre una entrada y una salida. Un origen es una entrada y una salida de recursos, que es una aplicación. Origen es entrada, salida es aplicación. Cuando yo vendo mercaderías, ¿qué origina? Que entre dinero. ¿Y qué sale? Mercaderías. Cuando yo compro mercaderías, ¿qué origino? Que entre mercaderías. ¿Y qué sale? Dinero que sale. Entonces siempre un origen es la entrada y la aplicación es la salida. ¿De qué? De recursos. Los recursos generalmente son efectivos. Vamos a ver que los recursos son diferentes, pero lo que más ocurre es que ocurran recursos salida de efectivo. Ocurren en un periodo y estas transacciones son frecuentes en el ciclo de negocio, ¿no? Tipo de transacciones económicas, que ingrese o que egrese. ¿Cuándo ingresa? Cuando ingresa, entre comillas, ingreso, llamemos por ahora ingreso y efectivo como lo mismo, pero ingresa, el concepto de ingreso es venta. Cuando yo alquilo algo, presto un servicio de alquiler, cuando el banco me da intereses por mis ahorros, cuando yo recibo del Estado un dinero, por ejemplo, un dinero, y no tengo que devolverle el dinero al Estado, eso se llama subvención. O cuando yo cobro una cuenta por cobrar, que la tenía ahí por cobrar y no la cobraba. Entonces ocurre una transacción de ingresos. Una transacción de ingresos es cuando yo compro materia prima, pago sueldos, pago alquileres, luz, pago impuestos, amortizo deudas y préstamos al banco. Ahora, si yo quisiera ver por actividades la compañía, yo decía, una actividad operativa, es decir, una actividad habitual que tiene la compañía, a eso le llamamos actividades de operación, es decir, de las actividades rutinarias, comunes. La razón de ser del negocio, ¿cuál es? Comprar inventarios, vender inventarios, tener personal para que te haga el producto, porque si no tengo personal estoy complicado. Gastos de producción, alquiler de la planta, producir los productos, almacenes, gastos de producción. Cobrar a los clientes, ¿verdad? Esas son actividades habituales de operación rutinaria. Ahora, actividades de inversión, ¿cuál sería? Comprar máquinas, comprar inmuebles, comprar acciones, hacer proyectos de inversión, vender una máquina que ya no uso. Eso sería actividades de inversión. Actividad de financiación o financiamiento es ir al banco a obtener préstamos, emitir acciones para aumentar el capital de la compañía, pagar dividendos, amortizar deuda y reembolso de capital. Reembolso de capital va a ocurrir cuando yo le devuelvo su capital al dueño, ¿no? Así que eso también puede ocurrir. También lo puedo clasificar por transacciones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias, ¿cuáles son? Las frecuentes, las recurrentes, las habituales, etcétera, etcétera. Se forman parte del resultado del periodo, ¿no? Y las extraordinarias no son habituales, son eventuales. Por ejemplo, no sé, hubo un desastre, o vendí un edificio, o perdí mercaderías, hubo un incendio, perdí, ¿no? Las transacciones extraordinarias cuando ocurren requieren autorizaciones especiales, ¿no? Y en el informe contable de los contadores lo van a poner en una sección especial, en un rubro aparte, ¿no? Otros gastos, generalmente le ponemos otros ingresos, y ahí se detalla, ¿no? Eh,
Bien. Impacto en las empresas de una transacción afecta a la liquidez, ¿no? Puede ser de que afecte en el flujo de caja, eh, afecta a la rentabilidad cuando el ingreso es menos el costo y gasto, determina una utilidad, ¿no? Suponiendo que yo, a ver, imagínate que yo vendo algo a 100, a mí me costó, ese bien que vendió a 100 me costó 50, pero yo gasté en personal, en luz, en agua, 30. Pagué impuestos por 10, al final me queda 10 de utilidad. Ingresos menos costos menos gastos. De lo que vendí 100, imagínate que solamente vendí una sola vez, trabajé un solo día y me costó y gasté 90. ¿Cuánto te queda? Utilidad 10. ¿Qué cosa es 10 de 100? 10%. Ese 10% se llama rentabilidad de ventas. La palabra rentabilidad se parece a utilidad, pero la utilidad es un valor en soles y la rentabilidad es un término porcentual que mide la utilidad respecto a otra variable. Aquí, ¿cuál fue la otra variable? Ventas. Profesor, ¿podría medir la utilidad con respecto a la inversión que es el activo? Sí, claro. ¿Cómo se llama eso? Rentabilidad de la inversión. ¿Y podría medirlo con otras variables? Sí. ¿Cada variable que se mida tiene su nombre? Sí. ¿Y hay diversos nombres? Sí. Pero eso les van a enseñar en detalle en otro curso. Listo. Solvencia. Solvencia, uno busca que haya equilibrio entre activos y pasivos, define la capacidad de pago. Endeudamiento son transacciones que alteran la estructura de capital, muy endeudada, poco endeudada. Los ratios o los indicadores, hay nombres, ROI, ROE, que son indicadores que les van a enseñar más adelante, pero básicamente lo que están midiendo son utilidades versus otras variables, ¿no? Tributario, claro, cada vez que yo compro, compro con IGB, cuando vendo, vendo con IGB, por lo que he vendido y por la utilidad tengo que pagar impuesto a la renta, por la venta también tengo que pagar impuesto a la renta, retenciones de pagos de IGB, que les van a enseñar más, el otro ciclo también. También tiene un impacto operativo, porque cuando yo compro, si yo compro mucho, necesito almacenes, la cadena de suministro se afecta. Si yo quiero producir más productos, requiero más inversión en activos fijos, la capacidad productiva se afecta. Si yo para producir más activos requiero más obreros, recursos humanos también se afecta. Y hay tanta gente y tenemos que cumplir con los planes de producción, yo que tengo que hacer programas de motivación y los mejores trabajadores tengo que hacer programas de retención de talentos, ¿no? Tengo que invertir en tecnología, en telefonía, en comunicaciones a los clientes para que la experiencia sea buena. El tiempo entre comprar, producir, vender y cobrar define la rotación. Eso también hay días que nos demoramos. Entre comprar, producir, vender y cobrar, eso debe ser lo más rápido que puedas. Cuando es más lento, es complicado. Es complicado porque no tienes la plata, no cobras. Imagínate una empresa compra, produce, vende y cobra, todo ese tiempo se demora 100 días. ¿Qué es mejor? ¿Una empresa que se demora en todo el ciclo 100 días o una empresa que se demora 5 días en convertir el ciclo en caja? Entonces, eso es diferente, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner ejemplo corto, ¿ya? ¿Qué te, desde el punto de vista de ciclo, no te estoy hablando ahora del punto de vista de rentabilidad, del punto de vista de ciclo, ¿qué te conviene? Una empresa que vende carros, pues los carros no se venden todos los días. Tengo en mi tienda de venta de carros, tengo 100 carros, pero esos carros se venden 5 al mes y eso. Entonces, desde que yo compré el carro o hasta que vendo el carro y cobro el carro, me demoro un montón, pues 100 carros, ¿cuánto me va a demorar? Pero seguramente gano tanto porque yo los carros los compro a $20,000, pero los vendo a $30,000. Entonces puedo esperar, pues, porque gana $10,000. En cambio, hay productos como una tienda de abarrotes que compran la papa o compran el arroz o compran el pan y lo tienen que vender en el día, porque si no lo venden en el día, el pan se pone duro, la papa se malogra o la fruta se malogra. Entonces, los ciclos operativos van a depender del tipo de negocios y eso te hace tener la plata, ser más rentable o no, y hay cosas que no las podemos mover. Ese es el ciclo operativo. Tú no puedes hacerlo más rápido de lo que normalmente ocurre porque para eso se requiere un entorno que consuma, un entorno que estés en un proceso, en una empresa determinada, grande, mediana, pequeña, y que estés en el país desarrollado, subdesarrollado, país pobre, lo que sea. Eso depende del entorno, depende de las empresas, depende de los sectores, etcétera, etcétera. Costos,
Los costos de producir un producto o un servicio pueden ser directos o indirectos. También le van a explicar más adelante. Pero hay costos. El costo de comprar, el costo de producir un producto son costos. Y el otro es que las transacciones, si tú inviertes, eh, puedes expandirte en nuevos mercados. Innovación tecnológica está asociada a la competitividad. Puede haber fusiones que transforman el modelo de negocio. Imagínate, se fusiona, no sé, algo que no va a ocurrir, que se fusione la U con el Alianza. Serían un equipo súper fuerte, ¿verdad? Pero no va a ocurrir. Pero se puede fusionar Gloria con Laibe. Pero que se fusionen va a cambiar el modelo de negocio, sí. Cuando Coca-Cola absorbió, por ejemplo, a la Inca Cola de Perú, lo que ganaron era ahorrarse carritos, porque antes se tenía camiones para repartir Coca-Cola en una empresa y en la otra empresa tenían camiones para repartir Inca Cola. Pero cuando Coca-Cola compra Inca Cola, ya no van a tener dos camiones diferentes, sino en un solo camión reparten ambas gaseosas, ¿no? Los costos se bajan, los costos de distribución se ahorran. Y es por eso ocurren las fusiones, pues, porque la empresa se ahorra. Es como que en la Inca-Cola había un contador y en la Coca-Cola también tenía su contador. Si fusionan las dos empresas y se unifican, no van a haber dos contadores, queda uno solo, ¿no? No van a haber dos grupos de asistentes, queda uno solo. Reputación. Bueno, sostenibilidad, valor para el accionista, ¿no? Son temas adicionales. Ciclo de transacciones. Lo primero, una transacción va a ocurre porque se necesita comprar, vender o invertir, pero cualquier cosa tiene que estar autorizado. Se ejecuta el intercambio, se emiten los documentos, se registra en la contabilidad. Los contadores, una vez que han registrado, después tienen que verificar que, que el bien esté ahí, que la plata que pagué el banco me haya descargado, que lo que cobré se depositó. Hay una especie de conciliación de registros y luego se tiene que presentar estados financieros de todo lo que se ha hecho en una compañía, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Puede ser que algunas transacciones generen fraudes. Imagínate que viene la factura del proveedor por 10.000, pero dentro de esos 10.000, yo le pago los 10.000 al proveedor, pero el proveedor de esos 10.000 me dice, Percy, de los 10.000, 1.000 son para ti, me puede decir. Yo soy el dueño de la compañía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Me está dando una coimisión, que no es correcto. Ahora, si yo no soy el dueño de la empresa, yo podría decir, ya, pues gracias, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? En las transacciones, dentro de las facturas hay coimas. Y esa coima el contador a veces no la ve porque el contador registra nomás. Tú no ves qué hay detrás de esa transacción. Se supone que hay transparencia, hay buena fe, que el que compró es correcto y no va a recibir comisión y todo eso. Pero eso en muchas empresas, países y sociedades ocurre eso. Entonces hay que tener cuidado. Puede haber fraudes de diferentes maneras, ¿ah? O sea, le estoy dando la más simple, porque vamos a ver facturas, registros, ¿no? Pero ese es un poco lo que ocurre en fraudes. Pagos duplicados no autorizados, o sea, yo pago una factura dos veces eh, y el contador no se da cuenta, o falsifico documentos, ¿no? Que no existen, creo documentos como si fuera que, ¿cómo te puedo decir, no? Imagínate que a mí puedo crear recibos sin haber asistido a movilidades, genero movilidades. Se falsifican documentos, se crean documentos, se pueden incumplir normas fiscales, ¿no? Bueno, al final de cuentas, todo eso son riesgos corporativos, riesgos que ocurren en las compañías. Los contadores tenemos que defender a la compañía, tenemos que cuidar, salvaguardar eso, pero una forma de cuidar y salvaguardar todo eso que vale la compañía, por eso los contadores son valorados. Tienes que saber bien todo, pues tienes que saber control interno, registros contables, sistemas, tienes que saber muchas cosas. El contador tiene que tener muchas habilidades, muchas capacidades, porque son necesarios para defender a las compañías de los malos manejos, ¿no? Ahora, eso ocurre, no ocurre. Bueno, va a depender de la empresa y en la empresa que estés. Por eso las empresas seleccionan gente de una manera, de un perfil. Y bueno, ya, ¿qué más te puedo contar? Pues, más adelante lo verás tú en tu vida profesional. Mecanismo de control. Bueno, ¿cómo bajas el riesgo? Eh, Separando funciones. O sea, el contador no puede ser cobrador y pagador ni facturador. Contador contabiliza nomás.
Va a haber otra persona que factura, va a haber otra persona que hace esto, otra persona. Entonces, divides un poco las funciones porque si yo hago todo, entonces es más fácil robar, ¿no? Aprobaciones por monto, es decir, si alguien va a comprar un lapicero o unos útiles de escritorios, ya, que apruebe el jefe directo. Oye, pero si vas a comprar una computadora, no, no, no. Si ya estás hablando de 10 computadoras, no, eso que lo apruebe el subgerente administrativo. Oye, si voy a comprar inmuebles, no, eso que lo apruebe la gerencia general, ¿no? Depende del monto. Conciliar bancos en forma periódica, o sea, mensual, tengo que hacerlo, sí o sí. ¿Ah? Auditorías, o sea, oye, estarán los trabajadores, tengo 1000 trabajadores y tengo repartido en varios locales, empresas, todo. Oye, yo no voy a estar controlando a todos, pero no me va a alcanzar el tiempo. Mejor contrato auditores que vayan y chequeen todo. Sistemas. El sistema de información tiene que tener trazabilidad, es decir, tengo que ver la ruta de los bienes desde que llegó el bien hasta que se fue. Trazabilidad. Políticas de tesorería, crédito. Conclusiones. Las transacciones son el ADN de toda empresa. Las transacciones tienen efectos financieros, operativos. Debo controlarlas, debo conocer el ciclo de operación. Hay un tema de tecnología que está transformando la gestión de las transacciones y es importante todo esto para la sostenibilidad, es decir, para que la compañía cree valor, para que genere riqueza económica, social y todo eso, ¿no? Bien, eso es lo que les podría comentar de las transacciones. Voy a ver si puedo hacer algo más, que me quedan 12 minutos. No, ya creo que ya nada, ya. Se fue el tiempo. Bien, quizás para, no sé, eh, ¿qué se me ha quedado que no he hecho? Eh, Analizar el artículo, hacer un caso, explicar qué es un sistema contable y qué es un proceso contable. Son 4 temas que se me han quedado. Eh, pero quizás me quedan 10 minutos, sí, algo así. Ustedes me hacen preguntas sobre definiciones y transacciones para terminar la clase, porque no quiero hacer lo otro muy rápido porque se me va a ir la hora y no voy a acabar o a mitad tengo que cortar la presentación. Y prefiero, son temas importantes. ¿Qué es un sistema contable? ¿Qué es un proceso contable? Tenemos que saber. Ahorita estamos viendo qué es transacción. Eso lo podemos ver la clase que viene, el día lunes, y después todavía no tengo el sílabo, pero ya me reordenaré. Eh, Bien, preguntas que tengan sobre transacciones económicas. Tengo 10 minutos para responder las preguntas. Adelante, Víctor. Profe, la utilidad también se encuentra en los ingresos, ¿no, profesor? No, a ver un ratito. Voy a hacerte un esquema mejor, ¿eh?
El estado de resultados o el reporte de resultados eh, tiene varios componentes, ¿ya? Cuando yo vendo, yo lo puedo vender algo a 100. Lo que yo vendí a 100 me costó 50 y luego a eso le llamamos utilidad bruta, que es la utilidad básica. Yo gané solamente por la transacción 50. Yo tengo gastos de personal, contraté trabajadores por 10, gasté en luz y servicios, no sé, por 10, por 5, por 8. Gasté en ¿qué más? En vigilancia 2. Y entonces me quedas con 20 de acá, ¿no? 20. Me quedo con una utilidad operativa de 30. Luego gasté intereses, le pagué al banco por 10. Me quedé con la utilidad antes de impuestos por 20. Después hay un impuesto a la renta donde la tasa en Perú es 29.5, pero le voy a poner 30% para redondear. 30% de 26 y la utilidad neta es 6, es 14. 14. Esta es la utilidad neta. Entonces, cuando tú me dices el ingreso es la utilidad, y ahí no, pues, el ingreso está arriba, la utilidad está abajo. Ahora, si quiero ver la rentabilidad, yo divido 14 entre 100 y es 14%, ¿verdad? La rentabilidad es 14%. Esta es la rentabilidad. La rentabilidad es 14% y la utilidad es 14, ¿no? Una cosa es rentabilidad y otra cosa es utilidad. Utilidad es 14. Bien, ¿esa era tu pregunta? ¿O de esto querías saber algo? Sí, profesor. Ah, Muy Profesor, bien. yo tengo una pregunta, algo sencillo. Con respecto a las transacciones, ¿hay algún tipo de transacción que no sea registrado? O sea, me refiero en el ámbito, por ejemplo, más informal. O sea, en el ámbito informal sí hay transacciones, ¿no? Pero ese tipo de transacciones, como están en un ámbito informal, ¿tienen algún nombre o solamente se llaman igualmente transacciones? A ver, ¿me puedes repetir? Porque me fui. Disculpa. O sea, me refiero a que al momento de estar en una empresa, como ya está todo regularizado, cada transacción tiene un nombre, ¿no? ¿Sí? Y cada uno va justamente a un libro, por decirlo así. Sin Ya. embargo, al momento de estar en el ámbito informal, y claro, como el Perú Cuando tiene tú dices al estar en un ámbito informal, ¿te refieres a que es una empresa informal o vas a contactarte con un informal? en ambos casos, porque, por ejemplo, muchos emprendimientos siempre arrancan desde la vía informal, ¿no? Porque no Ya, tienen pero si yo soy informal, ¿no llevo contabilidad o sí llevo contabilidad? sí llevo contabilidad. Entonces, mi Ah, pregunta es, pero ¿cómo se llama ese el tipo de informal, transacción? es que lo que pasa es que el informal es bien, bien variable. Ah, A ver, es informal. ¿Llevo contabilidad? Sí. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que vendes sin factura? ajá, o sea, esas ¿A qué te transacciones refieres no son informal? O sea, regulares. ¿ah? O sea, esas transacciones que hacen los emprendimientos o, bueno, las personas del día a día que quieren Ah, ok, emprender. ok. Las transacciones que hacen del día a día, pero que están fuera de la contabilidad. Claro, o sea, ellos Sí. no llevan un registro, pero al No, momento de ahí hay regularizar, un tema. Sí, sí, sí. Ahí hay un tema. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si yo compro sin factura y vendo sin factura? ¿Ok? Pero algunas transacciones sí las compro con factura y las vendo con factura. Algunas. Esas algunas van a la contabilidad, ¿cierto? Las que compré con factura y vendí con factura sí tienen que ir a la contabilidad porque estamos quedando que ese informal lleva contabilidad. Pero a la vez ese informal que lleva contabilidad, tenemos que hay algunas compras que vienen sin facturas y hay algunas ventas que vienen sin factura, o sea, venden sin factura, que son informales. Entonces, esas por esas que compran y venden sin factura,
esa no está en la contabilidad, porque para que esté en la contabilidad requiere sustento, evidencia. O sea, yo no puedo contabilizar algo que esté sin factura, porque ¿cómo lo contabilizo, pues? ¿Me entiendes? Entonces no hay forma de contabilizarlo. Sería un error grave, además, contabilizarlo. Porque si yo lo contabilizo y digo, compra sin factura, viene la SUNAT y me levanta el kiosco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero yo necesito comprar sin factura y necesito vender sin factura, porque si no, este emprendimiento se va al diablo. Y todos los trabajadores que los quiero, pues quiero que sigan conmigo, ¿no? Pero ya en el futuro pagaré impuestos, ¿no? Pero por ahora no, pues, ¿no? Y como el Perú es bueno, sigamos para adelante, dice. Entonces, ese dinero que está ahí lo anotamos en un cuadernito. Compra sin factura del día tal, 200. Venta sin factura del día tal, 300. Y entonces, ¿qué pasa? Yo las registro en un cuaderno, pero el cuaderno no es la contabilidad. La contabilidad es un sistema más complejo, más ordenado, más todo. Lo que pasa es que la contabilidad no estaría reflejando la realidad del negocio, ¿cierto? Porque hay una parte nomás que muestra, la otra parte no. Oye, ¿y qué riesgos hay que siga haciendo eso? Pucha, el día que le roben al dueño por la plata de sin factura, no vamos a saber ni qué robó y cómo cuadramos las cuentas. Es bien complejo sumar cuentas que no están en la contabilidad con cuentas que sí están en la contabilidad. ¿Cómo sumo el dinero que sí está en el banco con el dinero que está en una bolsita plástica y que un grupo... Ahora, ¿qué pecados podría haber? Oye, no podría ser que el dueño de esa platita en bolsa, que es venta sin factura, la meta al banco. Porque si la mete al banco, ya hay un problema, pues. Porque si la mete al banco, el banco, ¿a qué cuenta va a ir? A la cuenta de la empresa. Oye, ¿esa cuenta de la empresa la lleva el contador? Sí, por supuesto. Oye, ¿el contador cómo registra un depósito de una venta sin factura? Tendrá que registrarlo, pero ¿cómo lo registra el contador? Ahí hay varias formas. Pero una forma es que el contador diga caja a ingresos. Oye, pero ese ingreso paga impuesto a la renta, sí. El dueño se va a morir cuando vea que ese impuesto está pagando impuesto a la renta, porque él no quiere pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace el contador? Caja ingresos a pasivo. Oye, ¿esa deuda se le debe a alguien? No, pero el contador dice, no, pero alguien me ha depositado. Algún día le pagaré a ese buena gente que me ha depositado. Oye, pero no te hagas, pero el mismo dueño me ha depositado. Está mezclando. Entonces, ¿qué debería hacer el dueño? Pucha, que deposite en su cuenta personal o que nunca vaya al banco, porque está formalizando un dinero informal, que no es correcto, porque no está pagando impuestos y se está generando una ruta de informalidad visible para la administración tributaria para, para, para cerrar el negocio. Oye, pero eso siempre ocurre. Y todos saben, sí. ¿Y qué hacen? No sé qué hacen, pero o no hacen nada, o querrán que se mantengan los chiquititos, ¿no? Porque al final de cuentas, si le quitas si lo fusilas, como se dice, a ese emprendimiento, habría más desempleo. Entonces, no sé, o sea, es una especie de cierra el ojo nomás y avanza. O, o no se dan abasto para fiscalizar. O no los detectan. ¿Qué será? Pues, ¿no? O sea, desde ahí hay todo un mundo. Pero ese mundo que te estoy contando es un mundo que existe. Hay más cosas, supongo. Yo no he estado nunca en ese mundo, así que no tengo mucho detalle, pero lo que se ve es eso, pues, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Haces un negocio todo sin factura, bueno. No es correcto, definitivamente no es correcto, no es legal, no es formal, está en contra de los impuestos. Ahora, la pregunta es, si no pagan impuestos, ¿quién paga impuestos? Los millonarios, los ricos, a los que lo odian los peruanos, pues. Oye, son malos, se llevan la plata, pero esos son los que pagan impuestos. Esos son los que pagan los impuestos, pues. ¿Acaso los informales, los emprendedores pagan impuestos? No pagan impuestos. Y el Estado necesita dinero. ¿Para qué? Para atender la luz, servicios, salud, educación, pensiones, bajar la pobreza, todo lo que necesita el Estado necesita dinero, pues, ¿no? Si sigue habiendo informalidad, sí es un problema para el país, ¿no? Miren lo que está pasando en Bolivia. Está acá nomás Bolivia. Bueno, ejemplos tienen bastantes, ¿no? Todo es, necesitamos formalidad
para que paguen impuestos y con ese dinero el Estado sea fuerte y pueda atender muchas cosas que no atiende. Entonces, el Estado peruano es así como está. Si es justo o no es justo el que reparte el dinero, si es justo o no es justo, eso es un tema de elección política de la democracia que vive un país. Si elegimos bien, bien. Si elegimos mal, mal. Eso es normal, siempre va a ocurrir. Pero ese es nuestro país, así estamos, ¿no? ¿Cómo se cambia todo eso? Mejorando varias cosas, la educación básica, la primaria, la secundaria, las universidades, la salud, los ancianos, los que están desvalidos en los centros de salud, desprotegidos. Hay gente de 90, 80 años, están, digamos, en centros de reposo, les darán buena calidad de vida. Hay gente que está con cáncer, los atenderán bien. Hay gente que requiere operaciones urgentes. No, la operación dentro de 8 meses. ¿Por qué, doctor? No hay cama hospitalaria, no hay cuidados intensivos. O sea, hay cosas raras en el Perú. No, no, hay una mala distribución. Si eso ocurre en Lima, que yo lo veo, ¿qué provincia pues, será peor? Pues? Como decía una amiga, me decía, oye, mi hermanita ha tenido un problema con la vista. Ya, pues llévala al médico. No, acá no hay ese oftalmólogo. ¿Y dónde hay? En Lima. ¿Y tienes que ir a Lima solamente para que la vean? Sí, porque acá no hay ni uno. Todo complicado en el país. Pues. Nadie quiere irse a provincias. Sí, entonces todos los mejores médicos, que son poquitos, tampoco son muchos, tenemos déficit ahí, nadie quiere irse a provincias. Todos son de provincias, pero cuando ya están en Lima ya no quieren regresar. Y entonces, es la ley de la vida. Pues. Entonces, mientras haya centralismo, estamos complicados, el país está complicado, el futuro es complicado. Sí, el centralismo no acaba, tenemos que sacar el dinero de Lima y mandarlo a provincias, para que no vengan, porque si siguen viniendo, Lima está explotando, pues, y va a seguir explotando. No hay gente en provincias. ¿Por qué? Porque San Marcos no está en provincias, porque la Católica no está en provincias, la UNI no está en provincias, porque el Seguro Social, ese gran hospital que ustedes pueden ver ahí, no hay uno similar en provincias, porque las grandes compañías siguen todas en Lima, todo está en Lima. Los ministerios están en Lima, todo está en Lima. Pues. Ahora, ese modelo de centralismo ocurrió así, ¿no? Ahora, ¿ha habido una descentralización? Sí, claro. Para eso existen los gobiernos regionales. Pero también los señores no saben mucho de cómo gestionar instituciones públicas y eso es, todo el Perú está afectado. Bueno, ese es un poco el resumen de lo que está pasando. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.